Muy buenos días. Quisiera pedirles que pongan la presentación. Gracias. Bueno, ante todo, quisiera agradecerle a la Asociación Colombiana de Minería por la invitación y quiero comenzar por señalar que lo que voy a presentar es el resultado preliminar de un trabajo que me solicitó la Agencia Colombiana de Minería y la Cámara de Hidrocarburos de la ANDI, y que esperamos continuar para llegar a tener una propuesta de reforma al régimen de cálculo de las regalías. Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con la utilización de las regalías, sino con la forma como se cobran las regalías. ¿Por qué sería importante reformar el sistema de regalías mineras y petroleras en Colombia? Quiero señalar lo siguiente. El origen de este trabajo fue un trabajo académico que publiqué hace unos 2 años con una colega de la Universidad de Calgary y que tuvimos oportunidad de presentarlo en Colombia. En ese momento, cuando lo escucharon, varios dirigentes gremiales y el ministro de esa época, Tomás González, y el ministro de Hacienda, pues hubo la idea de llevar a la práctica esas ideas lo más pronto posible. Sin embargo, se consideró que, dado el trámite de la reforma tributaria, era mejor esperar a que eso pasara y no vincularlo. También quiero mencionar que la Comisión de Expertos de Reforma Tributaria miró el tema y básicamente apoyó las ideas que están detrás de este trabajo. La primera razón por la cual es muy importante reformar el régimen de regalías, de cálculo de las regalías en Colombia, es porque no cabe la menor duda de que un régimen como este, que es un régimen que viene del siglo XIX, que no hemos modificado en lo fundamental, mientras todos los países mineros y petroleros modernos del mundo hace rato dejaron atrás un régimen como estos, se convierte en un grave desestímulo a la exploración y al desarrollo, principalmente en un periodo de precios bajos como el actual. Obviamente, uno puede tener unas regalías convencionales que gravan el valor de la producción en boca de pozo en un momento en que los precios internacionales son muy altos y las utilidades son muy altas y no se siente ese pago de regalías. Pero cuando uno está en un periodo de precios bajos se siente muchísimo. Cuando no hay utilidades en algunos años y sin embargo hay que pagar regalías, se vuelve un costo extraordinario para la producción. El segundo lugar es este régimen que tenemos obsoleto lleva a distorsionar totalmente las decisiones de exploración y desarrollo de las compañías mineras y petroleras en 2 sentidos que son muy graves. El primero, solo se buscan minas o yacimientos y solo se desarrollan que tengan muy alta rentabilidad, porque solamente esos pueden asegurarse que pagan un sobrecosto adicional que son las regalías como están calculadas hoy día. Y entonces, especialmente, esto es mucho más grave, a mi juicio, en el caso del petróleo que en el caso de la minería de hidrocarburos, porque el país tiene mucha potencialidad de yacimientos de mediana y baja rentabilidad que no están siendo mirados en absoluto. En tercer lugar, conduce a distorsiones en el proceso de producción. Conduce a un fenómeno que ha sido muy estudiado a nivel internacional en la industria, que es el descreme de minas, porque si yo estoy explotando una mina, hay una parte que es muy rentable de explotar y se llega en un momento dado a un manto que no es tan rentable y tiene un sobrecosto en la regalía, pues se deja de lado. Por la misma razón, conduce a un abandono prematuro de minas y de yacimientos. Este tema es especialmente grave en la minería, pero también lo es en la parte de producción de hidrocarburos no convencionales, en lo que esperamos que el país entre pronto. Y bueno, estos 3
factores serían suficientes para que se pensara en reformar el sistema de regalías, porque todo el mundo saldría ganando, porque tendríamos más exploración, porque no desperdiciaríamos potencial minero y de hidrocarburos en minas y yacimientos de baja rentabilidad, no habría descreme, no habría abandono prematuro, habría más actividad, el Estado tendría más regalías, pero además el sistema actual tiene otro inconveniente que se vio claramente durante el periodo de precios muy altos del 2003 al 2013, y es que en ese periodo el Estado no captura una parte importante de las grandes rentas que se están produciendo. Y es este tema, y yo quiero decirlo con mucha claridad, yo siempre que hago trabajos o hablo del sector minero energético, lo hago con la cachucha de exministro de Minas y Energía por un lado, pero también con la cachucha de exministro de Hacienda del otro, porque, como se dijo aquí, una de las cosas importantes que tiene este sector es que genera unos recursos muy importantes fiscales al Estado, y esa es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, este último punto hace que esta propuesta de reforma no solamente sea conveniente para la industria y para la economía, sino muy conveniente también para el gobierno. No solo porque tendría mucho más exploración y producción y por lo tanto más regalías, sino porque en los periodos de precios altos capturaría una mayor parte de las rentas y en los yacimientos que eventualmente se descubran de muy alta rentabilidad tendría también una participación más alta. ¿Qué regímenes estudiamos? Por el momento hemos estudiado los siguientes. En minería escogimos el caso chileno, el caso peruano. Como ya se vio en los mapas anteriores, Chile y Perú salen pintados de verde en todos los mapas. O sea, realmente tienen un sistema absolutamente moderno de diseño de regalías, de tributación y de todas las demás normas. Y la provincia de Alberta en Canadá, que ha sido pionera. Otras provincias de Canadá tienen también regímenes modernos, pero pues como en Canadá es un país federal, cada provincia tiene regímenes un poco diferentes, tomamos ese. Y en hidrocarburos miramos los casos de Reino Unido, Noruega, provincia de Alberta, Canadá y Australia. Voy a mencionar brevemente las características de los regímenes que miramos en el caso de minería. Y quiero subrayar lo que está en rojo. La principal diferencia del régimen de Perú, Chile o Alberta con el de Colombia es que la base gravable de las regalías es la renta operacional en esos regímenes. No es el valor de la producción en boca de pozo. Todos los fenómenos que mencioné de los problemas que tiene el régimen de regalías vienen de que se basan en el valor bruto de la producción y no tienen nada que ver con la rentabilidad de la operación. Y por tanto, en periodos de baja rentabilidad graban demasiado y en periodos de alta rentabilidad, cuando no habría problema en pagarlo, graban muy poco. Tienen otras características que los hacen un poco diferentes y por eso decidimos mirarlos todos y simular lo que pasaría con la adopción de ellos. Porque, por ejemplo, en el caso peruano hay dos regímenes diferentes. En uno de ellos se grava la utilidad, la rentabilidad, la utilidad operacional de la empresa, pero también hay una regalía convencional que opera como mínimo. En el otro solamente se grava la utilidad operacional. La razón por la cual esto sucedió en el Perú es porque cuando venía el gobierno de Ollanta Humala, en el momento de precios altos, el candidato Ollanta Humala dijo que iba a subir enormemente las regalías. Y la industria minera peruana dijo, antes de que nos hagan una barbaridad, vamos a proponerle un régimen bien estructurado al candidato si gana. Entonces, el día que el presidente se posesionó, la industria llegó con un trabajo parecido al que estamos haciendo acá y le dijo, mire, presidente Ollanta Humala, usted dijo esto en la campaña, nosotros tenemos una manera de hacerlo que es mejor para ustedes
y mejor para nosotros. No simplemente subir la regalía convencional, es adoptar un régimen diferente de regalías, que es el siguiente. Ahora, había unas, y es el que salió. El día que esto se expidió en el Perú, esta norma, estaba el presidente Ollantumala diciendo, cumplí mi promesa de campaña, vamos a tener, por lo menos en ese momento, en el corto plazo, de precios altos más recursos de regalías, y todos los presidentes de las compañías mineras estaban en la foto apoyando el nuevo régimen. La razón de la diferencia es que había unas empresas con contratos de estabilidad jurídica tributaria y otras que no, en el Perú. Entonces, pues hubo una discusión ahí y se llegó a los dos regímenes, pero inclusive las que tenían el contrato de estabilidad jurídica aceptaron una modificación de régimen que en el corto plazo les iba a llevar a pagar más regalías porque los precios estaban altos, pero que consideraban que a largo plazo era muchísimo mejor para la exploración y desarrollo de nuevas minas. En el caso de Chile, decidieron una cosa que en Colombia se hace muchas veces. Mire, separemos el régimen de las pequeñas minas, de las medianas y de las grandes. Y vamos a ver que cometieron una equivocación. Eso ha generado dificultades. Nuestra conclusión es que si uno fuera a adoptar un régimen como el chileno, debería adoptarlo solo el que tiene para empresas grandes, no debería hacer esta diferencia, por la siguiente razón. Uno no se puede poner a decidir qué es una mina grande en cada mineral. Como Chile tiene básicamente minería de cobre, definió los tamaños con cobre y el tamaño equivalente de las otras se calcula con los precios relativos de los minerales. Como los precios relativos cambian, entonces de golpe una mina que un año estaba catalogada como grande, el año siguiente está como mediana o viceversa, cambia de régimen abruptamente, eso no es bueno y además genera un incentivo a separar en pequeñas empresas lo que debería ser una sola explotación minera, entonces, digamos, tiene ese problema. El caso canadiense tiene una cosa muy interesante, que es en el periodo inicial, en el periodo en el cual se está invirtiendo o las utilidades operacionales todavía no han permitido, son menores que lo que se sigue invirtiendo en los primeros, o sea, durante los primeros años de producción, tiene una tarifa mucho más baja de regalías. Y lo mismo cuando comienza una declinación ya grande, cuando aparece una... Eso es especialmente importante para el caso de hidrocarburos, donde hay declinaciones muy rápidas de los yacimientos. Y entonces tiene una característica un poco diferente y por eso estudiamos cada uno de estos casos con mucho detalle y simulamos lo que le habría pasado a Colombia si hubiera tenido estos sistemas en lugar del colombiano y además con la colaboración de varias de las empresas construimos unos prospectos mineros y petroleros y miramos lo que le pasaría a esos prospectos con la aplicación del actual régimen colombiano y con la aplicación de uno de estos regímenes. Yo voy a presentar aquí los resultados en el caso de minería, no voy a presentar los de hidrocarburos porque sería demasiado largo y pues no es el tema de interés de este congreso. Aquí están los regímenes que miramos en el caso de hidrocarburos, pero entonces voy a pasar por encima de eso. La primera simulación histórica decidimos conjuntamente con ACM, con la asociación y con la Cámara de la ANDI, que íbamos a trabajar sobre los balances históricos de las empresas que están reportando a la iniciativa AITI. Entonces, esa fue la escogencia. Y usamos básicamente las cifras de balances históricos que aparecen reportadas en la Superintendencia de Industria y Comercio y en algunos casos, como Cerro Matoso, la empresa nos facilitó un periodo mucho más largo que permitió una simulación mayor. Entonces ahí está el grupo que fue objeto de esta simulación histórica. Aquí aparece, digamos, los resultados de esa simulación. Y en el régimen chileno, para evitar el problema que observamos, aquí estoy presentando solo el caso en que está uno solo, siempre considerando a la empresa como una empresa grande, no con la variación de tamaño. Y yo lo que quiero que vean es que hasta el año, no estoy viendo aquí muy bien, pero más o menos hasta el año 2006, no, un poco más allá, cuando realmente la utilidad
operacional, la rentabilidad de las minas de oro en Colombia no era muy alta, la regalía colombiana es varias veces superior a la que hubiera ocurrido con cualquiera de los otros regímenes que simulamos. En los años siguientes en que ha crecido el margen, la utilidad operacional, la rentabilidad de las minas gracias a los precios más altos, se equilibran los regímenes, inclusive los otros, algunos de los otros superan al colombiano. Entonces, fíjense la diferencia que hace esto. En un periodo de precios bajos, en Colombia se pagaron regalías que podían ser 5 o 10 veces lo que se pagaban bajo los otros regímenes, mientras que en los periodos de precios más altos ocurría lo contrario. Se habrían pagado de 30 a 40% más en algunos de los otros regímenes. Esto gráfico que muestra es la participación de las regalías en las utilidades operacionales antes de pagar regalías. O sea, de lo que yo me gano, ¿cuánto tengo que pagar en regalías? Y obviamente en el régimen colombiano hay años en que es más del 100%, porque o bien no había utilidad operacional o era muy chiquita y la regalía fue superior, y en los otros regímenes no pasa nada de eso. En el de Perú, para las empresas que no tenían contrato de estabilidad jurídica, pasa un poco, pasa mucho menos que en Colombia, pero pasa un poquito, pero en los otros dos, en el otro régimen peruano y en el chileno, eso no sucede. Y esto, que es lo que los economistas que se han dedicado al tema minero consideran una virtud importante de un régimen tributario sobre una actividad minera y petrolera, que es si hay progresividad frente al precio y frente al margen operacional o no. ¿Qué quiere decir progresividad? Que cuando el precio o el margen operacional, o sea, el margen por tonelada, está aumentando, ya sea porque subió el precio o bajaron los costos unitarios o por cualquier razón, que si en ese momento la regalía sube como porcentaje de la utilidad, o sea, si se están generando más rentas, si el Estado capta una proporción mayor de las rentas, y en cambio cuando se generan menos, el Estado capta menos. Entonces hay progresividad cuando el Estado capta más en los momentos de mayor rentabilidad, y hay regresividad cuando el Estado capta menos en proporción cuando hay mayor rentabilidad. Ustedes lo que ven acá es que la pendiente de las líneas de abajo, la verde y la azul, que son el régimen chileno para empresas grandes y el peruano para empresas que tenían contrato de estabilidad jurídico, es claramente progresivo, tiene esa característica deseable, mientras que el régimen uno de los regímenes peruanos y sobre todo el colombiano son claramente regresivos. Hace exactamente lo contrario. Mire, esto es parecido a que a uno en el impuesto de renta, cuando ganara menos le subieran la tasa y los impuestos, y cuando ganara más le hicieran exactamente lo contrario. Sería absurdo, todo el mundo se indignaría con un sistema tributario de esa naturaleza. Eso es exactamente lo que hace el sistema de regalías. No voy a mostrar los detalles de la simulación histórica de carbón, pero quiero resumir en esta gráfica que pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. El régimen colombiano ha sido absolutamente regresivo frente a lo que ha pasado con los márgenes operacionales o con el precio. Los regímenes de Chile para empresas grandes y de Perú para empresas con contratos de estabilidad jurídica son claramente progresivos, hubiesen sido claramente progresivos de haberse aplicado. Y lo mismo en el caso del níquel, exactamente igual. Ahora, también, porque esta tabla le interesaría mucho, obviamente, mirarla al ministro de Hacienda, ¿qué habría pasado con el valor presente de esas regalías durante el periodo que simulamos? Quiero notar que en el caso del oro, digamos, en los tres casos el valor presente de lo pagado en el caso colombiano hubiera sido un poco más alto, o sea, la aplicación de los otros regímenes hubiera dado un poco menos
de recaudo sobre el tiempo, lo cual puede decir, hombre, quizás hay que ajustar los parámetros o no, pero eso hay que mirarlo también frente al futuro. Quiero notar que la diferencia es especialmente grande en el caso del carbón y en el caso del níquel. Eso lo vamos a mirar un poquito más en detalle con los prospectos hacia adelante. Ahora les voy a mencionar qué fue lo que hicimos con respecto a los prospectos. Con respecto a los prospectos hay que tomar unos escenarios de precios. Y aquí no se trataba de hacer la proyección más probable de precios. O sea, yo no voy a apostar mi casa, ni siquiera mi auto, a que esto es lo que va a pasar con los precios del carbono. No se trata de proyectar, se trata de simular unos escenarios posibles que demuestren la bondad de un sistema u otro. Y para poderlo hacer, uno tiene que hacer una proyección distinta a la que siempre ve uno en las proyecciones de las agencias internacionales, que son lineales o más o menos lineales. Necesitamos unas proyecciones con ciclos, que tengan ciclos de precios bajos y de precios altos. Entonces, lo que hicimos es que tomamos los datos históricos, tomamos los datos de proyección que tiene la industria para los próximos años, y sobre esos datos, tanto los históricos como los proyectados los próximos años, estimamos una tendencia y estimamos un ciclo. El ciclo es lo que aparece en línea punteada, lo que pasó por encima de la tendencia. Y entonces hacia el futuro continuamos con la tendencia y le superponemos un ciclo parecido al histórico, pero uno realmente parecido al histórico y otro exactamente al revés. Y esos son los dos escenarios de precios que usamos. Entonces ahí aparece la manera como se construyen los escenarios de precios para el oro, para el níquel y para el carbón. Aquí está el proyecto. Aquí quiero decir una cosa. Lo que hicimos, aquí un agradecimiento muy especial a las empresas que colaboraron especialmente en esta parte, Cerrejón, Cerro Matoso y Continental Gold, porque lo que se hizo, y en el caso de Petróleo Ecopetrol, porque lo que se hizo fue construir unas cifras que no son exactamente un proyecto tal y como lo tiene la compañía, porque en todas cosas, pues mucha de esta información es confidencial, sino que se parece a algo que se parece lo suficiente a algo que puede ocurrir. Y aquí está, digamos, el escenario para el proyecto de carbón, y lo que quiero es que ustedes vean es que en los dos escenarios de precios, obviamente en los primeros años de explotación habría una utilidad operacional negativa, o sea, no hay utilidad, todavía hay pérdida en los primeros años, luego es muy bajita y luego sí subiría y varía según los ciclos de los dos casos. Ahí están los niveles de producción, están los ingresos operacionales en los dos escenarios de precios y los costos unitarios. Esto está todo hecho pues ahí la cifra de producción es en producción y lo demás está hecho por tonelada equivalente. Y aquí está la simulación de lo que parecería con los de distintos regímenes. Y miren ustedes que aquí sí que se ve dramática la diferencia del régimen colombiano con los otros regímenes. Miren los primeros años, esos años donde dijimos que había utilidad operacional negativa o muy bajita. La regalía por tonelada producida es altísima en el caso colombiano y es no existente o muy bajita en los otros regímenes. En el momento en que uno está desarrollando, cuando necesita obtener recursos de financiamiento o de utilidades de la casa matriz para estar invirtiendo, nosotros le estamos poniendo un sobrecosto altísimo por tonelada, mientras los otros países no lo están haciendo en ese momento. Posteriormente, a medida que aumenta la rentabilidad, los otros regímenes se equiparan al colombiano, como se ve en esta gráfica. Y de nuevo se calcula
para estos escenarios y para ese proyecto, si hay progresividad frente al margen operacional y al precio, y resulta que hay progresividad en el caso del régimen chileno, del régimen peruano, para empresas con contrato de estabilidad, y que hay regresividad absoluta en el sistema colombiano. Este es el caso, en el caso de níquel lo hicimos para dos proyectos, solo muestro aquí uno. Es exactamente lo mismo, dependiendo del ciclo, sobre todo en el ciclo segundo, miren que en el segundo escenario de precios este es un proyecto marginalmente rentable, donde hay unos años de utilidad negativa y hay unos años de utilidad moderada. Y especialmente en ese segundo caso, miren la diferencia tan gigantesca. En Colombia las regalías serían altísimas con la regalía actual que tiene níquel, y los otros serían bajitas. En el escenario de la izquierda pasa algo parecido a lo del oro. Y hay progresividad. Ya me dijeron que tenía que apurarle un poquito. Entonces, este es el caso de oro, donde es un proyecto que tuvo mucho tiempo en exploración, pero con una pequeña producción. Entonces, hay unos años con unas utilidades operacionales negativas y luego sí muy positivas. Y de nuevo, en ese primer periodo, el caso colombiano, que es la línea gris, está recargándole el costo a un proyecto que realmente está todavía en exploración, pero que produce un poquito, y es un recargo enorme por onza Troy producido, mientras que después, en los periodos de precios altos, es al contrario. Cuando ya la mina está produciendo y tiene utilidad operacional, Colombia está obteniendo el Estado menos recursos. Es totalmente absurdo el sistema. Bueno, quiero terminar con una consideración sobre los niveles el nivel promedio de regalías. Al igual que sobre los regímenes históricos, a nosotros nos está dando acá que el valor presente de pasar a uno de estos sistemas estamos usando la estructura exacta tarifaria que tiene Chile o que tiene Perú para las empresas sin contrato. Si adoptáramos tal cual, si no ajustáramos los parámetros, en realidad habría un gravamen de regalías un poco mayor con los otros regímenes en el caso del oro y bastante inferior en el caso de carbón y bastante inferior en el caso de níquel. Y esto es algo que también vale la pena mencionar. Nosotros tenemos unas regalías diferentes por mineral que nadie sabe por qué salieron así. En el caso del carbón, pues hubo unos proyectos extraordinariamente buenos, que son los de Cerrejón y los de la Loma, que no se van a repetir, no se repiten geológicamente cosas de ese tamaño de mina, de esa calidad de mineral tan cerca, y entonces se contrataron niveles excepcionalmente altos de regalías. Uno no puede pretender desarrollar hacia el futuro la industria del carbón con esas regalías, y yo creo que en el níquel pasa algo parecido. En cambio, en el oro, yo creo que ha habido un problema de que parte de la mala reacción que hay sobre el oro es que los municipios no están obteniendo demasiado en términos de regalías del oro, y eso es una cosa que… Este régimen resuelve esos problemas de manera equitativa, porque no es que uno discuta cuánto va a hacer, sino que como lo va a hacer sobre las utilidades operacionales, pues entonces arregla esos problemas de distorsión de manera automática. Esto es solo para decir lo siguiente. Las diferencias en valor presente de regalías tampoco nos deben asustar mucho, porque acuérdense que las regalías son deducibles del impuesto de renta, y el impuesto de renta en general es mucho mayor que las regalías. Entonces, cuando uno ya mide el gravamen total, las diferencias de aplicar uno u otro de estos regímenes no son tan grandes. Pero de todas maneras, esto se podría calibrar ya para la definición. Entonces, voy a pasar directamente, no les voy a hablar de las simulaciones de hidrocarburos, ni de los prospectos. Hicimos muchos prospectos porque en hidrocarburos el tema es mucho más complicado, si es offshore, si es onshore, si es un yacimiento de gas, si es de petróleo, si es petróleo pesado. Entonces hicimos varias simulaciones. Y voy a pasar a las recomendaciones directamente.
Yo creo que el trabajo que hemos hecho ya muestra de manera inequívoca que no solamente por las razones teóricas que yo argumentaba en el trabajo académico, sino ya simulándolo sobre los hechos, sobre lo que hubiera pasado, sobre lo que le pasaría a prospectos que existen, que son parecidos a los que existen, que habría una ventaja gigantesca de migrar hacia un régimen basado en la utilidad operacional como base gravable, con tasas progresivas según el nivel del margen operativo, como sucede en Chile en las empresas grandes y en Perú especialmente para las empresas con contrato de estabilidad jurídica. Una consideración, es posible que en Colombia necesitáramos tener de todas maneras una regularidad convencional mínima por el hecho de que los municipios productores sería un problema que no recibieran nada durante los años de utilidad operacional negativa. Ese es el régimen mixto de Perú y lo que nos mostraron nuestras simulaciones es que si ese es el régimen que se adopta, los parámetros son definitivos, son muy cruciales los parámetros de la regalía mínima frente a los otros. Ese régimen de Perú no les quedó tan bien diseñado. Eso es lo que muestra nuestra solución y habría que trabajar en qué es lo que queremos hacer en la fase 2. Es simular mucho más un régimen híbrido que pueda ser más atractivo políticamente. Y en el caso de hidrocarburos, solamente lo voy a mencionar, nuestra conclusión es la siguiente. El régimen de regalías para hidrocarburos es mucho mejor en Colombia que el de minería, porque como hace diferencia entre offshore, onshore, crudo pesado, crudo liviano, se aproxima un poquito más a la rentabilidad real de las operaciones. Entonces es mucho mejor, sale mejor. Y cambiarlo hacia un sistema como el de Alberta mejoraría, pero no tanto. Y de hecho, en el caso de los hidrocarburos, los países líderes van en unos regímenes todavía más sofisticados que los de minería de Perú y Chile. Es el caso del Reino Unido o de Australia o de Noruega, donde se está haciendo un sistema mixto entre una regalía convencional y un impuesto a la renta del recurso, que es otro concepto totalmente diferente, donde uno solo comienza a gravar, a obtener una regalía cuando se ha recuperado la inversión. Entonces, digamos que en términos de los regímenes de regalías de hidrocarburos, los países modernos van a años luz de nosotros. En términos de minería están en los trenes rápidos frente a los trenes viejos, pero en el caso de hidrocarburos sí van en la era del avión frente a la era del transporte en mula y necesitamos hacer esos cambios. La idea es poder en una fase 2 llegar ya a unas propuestas muy detalladas que digamos que resistan cualquier análisis y cualquier discusión. Muchas gracias por la atención y excusen el